gira a la izquierda.
Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha.
Antes de iniciar con el video, me gustaría recomendarles el canal Relatos de Terror, donde subimos contenido nuevo cada semana, con historias inéditas enviadas por ustedes los suscriptores. Basada en una anécdota real. Es imposible no pensar en la muerte para alguien que trabaja en un cementerio. Todos los que hemos hecho este trabajo lo sabemos muy bien. Pasar el día rodeado de tumbas por horas te incentiva a cuestionarte sobre los misterios ocultos del más allá. Sin embargo, ya no es un misterio para mí. Lo descubrí en el tiempo que cumplí mi trabajo como cuidador en el cementerio de mi ciudad, entre los años 2005 y 2013. Me animé a compartir mi experiencia porque me siento obligado a hacerlo, pues es algo que no se puede esconder. Transcurrían los días previos a la festividad del Día de Muertos. Pasaban las 4 de la tarde. Lo recuerdo bastante bien. Caminaba entre los pasillos cuando, entre unas tumbas, lo alcancé a ver. Era un pequeño de no más de 5 años. Sus pantalones cortos y camisa blanca conjugaban un curioso atuendo antiguo. Se paseaba jugando alrededor de una tumba. A veces sucede, ellos aún no tienen conciencia del lugar en donde se encuentran. Consideran cualquier sitio como oportunidad para divertirse. El problema se da cuando hay gente cerca lamentando una pérdida, convirtiéndose su accionar en algo inoportuno para el momento. Este no era el caso, por lo que decidí acercarme a él recién al terminar mi ronda. Cuando regresé a buscarlo, ahora lo encontré sentado sobre una tumba que no tenía nombre. Algo que no me pareció extraño, pues hay quienes quitan la placa por unos días para hacer algunas restauraciones. El niño tenía su cabeza inclinada. Estando ya frente a él, le pregunté amablemente cómo se encontraba. Levantó su mirada y con un poco de pena me respondió que estaba esperando a su papá, a quien extrañaba mucho. Había varias personas visitando el camposanto. De que algunos de ellos serían sus parientes, por lo que no quise incomodarlo más. La tristeza que vi en sus ojos cuando mencionó a su padre, más la inconsciencia de sus palabras, por poco me hicieron llorar. De seguro ya estaba sepultado y era él a quien venían a visitar. Mantente a la izquierda. Le sonreí para que se sintiera en confianza. Lo animé diciéndole que su padre lo acompañaría siempre, por lo que no tenía que estar triste. Después de eso, volvió a bajar su mirada al mismo tiempo que unas lágrimas cayeron por sus ojitos. Ahora me sentí yo el inoportuno. Me despedí de él para darle su espacio pensando que alejándome volvería a sentirse cómodo. Lo vi rondando la misma tumba hasta que lo perdí de vista minutos después. En los días siguientes lo volví a ver, siempre solo, en el mismo lugar y casi a la misma hora. La tarde anterior al Día de Muertos, el cementerio ya comenzaba a respirar la celebración. Cientos de personas entraban y salían, cargando consigo toda clase de sentimientos plasmados en sus rostros. A pesar de la multitud, no pudo pasar desapercibido para mí un hombre. Este estaba parado frente a esa tumba, sin placa, llorando amargamente. Aquel niño que yo venía viendo todos los días estaba parado a su lado. El pequeño le tomaba de la mano, lo abrazaba, lo miraba al rostro con similar tristeza, como tratando de consolarlo.
embargo, el hombre solo mantenía sus ojos puestos en la tumba. Me sentí confundido. Al parecer el pequeño se había expresado de forma correcta y ese hombre era su padre. La única duda que me quedaba era saber qué relación tenía con esa tumba. Llegando el gran día, el panteón se cubrió de colores, mariachis, adornos y Mantente a la cientos de izquierda. velas encendidas transformaron el lugar para dar un buen recibimiento a las almas de los difuntos. Momentos en los que el cielo y la tierra se unen para tener ese especial reencuentro. Algo que yo sinceramente creía que se resumía en una simple tradición. Pero ese día mi pensamiento dio un giro inesperado. Mantente a la izquierda. Precisamente ese día a mí me tocó acompañar a una familia que sepultaba a un anciano que acababa de fallecer. Quedé conmovido al ver en ese mismo grupo a aquel mismo hombre de la tarde anterior. Estaba destrozado en llanto frente a esa misteriosa tumba. Iba acompañado de una anciana que después supe era su madre. Esperé que se quedara solo para acercarme a darle mi más sentido pésame. Luego de platicar unos minutos con él, aproveché para preguntarle sobre su hijo, ante lo cual él me respondió que no tenía hijos de esa edad y no sabía a qué me refería. Le describí al pequeño que había estado a su lado el día anterior, pero entonces yo ya comenzaba a sentir un escalofrío calando en mis huesos. El rostro de ese hombre volvió a cubrirse de lágrimas para luego decirme algo que finalmente me petrificó. Señalando la placa reinsertada en la tumba, me explicó que ahí estaba su hermano mayor, quien perdió la vida muchos años atrás, y era su padre quien acababa de unirse con él. En una de las fotografías en blanco y negro posaba su padre, y en otra foto se encontraba aquel mismo niño con la inconfundible mirada que yo ya conocía. El pequeño a quien yo veía era el alma de su hermano mayor, quien falleció siendo un niño. Entonces comprendí a qué se refería aquella vez al decirme que esperaba la llegada de su padre, como si ya supiera que la muerte los uniría ese día. Durante la noche volví a ver al niño caminando junto a su también difunto padre de la mano, pero esta vez una gran sonrisa resplandecía en su rostro. Estos se perdían entre las tumbas. Esa fue la última vez que tuve una experiencia de ese tipo, en la cual fui testigo de un muy especial reencuentro. Inframundo, espero que este relato haya sido de tu agrado, al igual que para todos tus infraescuchas. El seminarista de la culpa. Anécdota real. Yo creía que los milagros solo le pasaban a cierto tipo de personas, a esos que se la pasaban en la iglesia rezando todo el tiempo. Sin embargo, tuve la oportunidad de sentir en carne propia lo que hoy es una experiencia inolvidable en mi vida. Me llamo Víctor Trejo. La experiencia de la que les hablo sucedió hace unos años, cuando en mi querido México celebramos el Día de Muertos. Una noche de sábado salimos de fiesta junto a unos amigos. Los cuatro estamos en el carro de Lorenzo, a quien tuvimos que convencer para que se animara a salir con nosotros. Él era de esos que nunca tomaban, a diferencia de nosotros, que nos dejábamos llevar por el libertinaje típico de los jóvenes de 20 años, como lo éramos en esos tiempos. Lorenzo no bebió ni una sola gota de alcohol, como de costumbre que salíamos y él manejaba. Eso fue lo más irónico de la tragedia. Eran las 5:30 cuando regresábamos a casa. Lorenzo frenó frente a un semáforo en rojo
En tanto nosotros nos gritábamos de todo lo que habíamos hecho esa noche. Nos gloriábamos de todo lo que habíamos hecho esa noche. El impacto fue Mantente repentino. a la izquierda. Ninguno pudo ni siquiera reaccionar. Lo último que recuerdo es el resplandor de los faros del automóvil viniendo a toda velocidad para chocar de frente a nosotros. Me desperté en la clínica cubierto de vendajes. Tenía varios de mis huesos rotos, pero por suerte estaba fuera de peligro, al igual que los Mantente a la otros izquierda. muchachos. Todos, excepto Lorenzo. Él perdió la vida instantáneamente en el choque. A pesar de estar sentado y con los medicamentos, no pude contener la mezcla de dolor e impotencia que sentí apenas me dieron la noticia. Mis gritos se entrecortaban con mi llanto. Mi padre me sostenía en tanto mi madre lloraba a mi lado, rogando que me tranquilizara. Las enfermeras tuvieron que sedarme para poder dormir y calmar mi estado. Me desperté al día siguiente sin poder aún asimilar lo sucedido. Después de varias horas, tuve la lucidez suficiente como para preguntarle a mis padres sobre el maldito que nos chocó. Según los rumores, este se trataba de otro joven que en total estado de ebriedad perdió el control de su auto, ocasionando el accidente. Este también falleció en el acto. Movido por el odio, sentí alegría al saber eso. Gustosamente lo expresé con Mantente una a la sonrisa a mis padres. Con pleno aborrecimiento les dije que lo único que lamentaba era no haberlo visto morir con mis propios ojos. Las palabras entre lágrimas que usó mi madre para hablarme del perdón no modificó mi postura en lo más mínimo. Con el cansancio que sentía, cerré mis ojos para quedarme dormido. Cuando me Mantente a la desperté, izquierda. ya era de noche. Vi a mi padre durmiendo sentado en una silla, recostando su cabeza, apoyando sus brazos en una pequeña mesa. Intuí que mi madre estaría en casa cuidando a mi abuela, por lo que no me sorprendía no verla en la habitación. Al reflexionar sobre lo que había pasado, comencé a maldecir a Dios mentalmente, cuando de pronto escuché la voz de alguien preguntándome cómo me sentía. Al voltear, vi a un muchacho recostado en otra cama a un lado mío. Hasta esa tarde yo era el único. Supuse que lo habían internado mientras yo dormía. Le respondí con un saludo. Él me sonrió y así comenzamos esa inolvidable plática. Dijo llamarse José Juan. Tenía la misma edad que yo. También había sufrido un accidente, pero su condición no ameritaba para estar en el lugar más de una noche. No sé cómo explicarles lo que pasó a continuación, pero créanme que fue un acontecimiento real. Su rostro emanaba una paz que no había visto en nadie más. Sus palabras transmitían una sinceridad indescriptible que, sin darme cuenta, fijé toda mi atención en él. A medida que pasaban los minutos, podía sentir cómo mi mente se despejaba de todo ese peso negativo que cargaba mientras platicábamos de todo. Pero cuando me preguntó qué me había sucedido, no pude evitar revivir el dolor y la cólera que sentía. Guardé silencio por unos instantes y, como si él supiera lo que me pasaba, empezó a hablarme de la vida de una manera tan sutil y profunda que conmovió todas mis entrañas. No pude contener mis lágrimas al escucharlo. Me sentía en medio de una batalla en donde se enfrentaban la injusta pérdida de mi amigo contra los incomprensibles y a veces intolerables designios de ese ser llamado Dios. Hago mención de esto porque es precisamente de Dios de quien a continuación comenzó a hablarme aquel joven.
Desde pequeño mis padres me inculcaron la fe, algo que fui perdiendo con el pasar de los años, hasta el punto que llegué a considerar a Dios como un ridículo invento humano para satisfacer las creencias de quienes necesitan escuchar que alguien los ama. Ese y otros tantos prejuicios se venían abajo con cada palabra que ese extraño me dirigía. Nunca imaginé que alguien tuviera esa capacidad de tocar las emociones más profundas con el simple hecho de entablar un diálogo. Los posteriores momentos fueron de desahogo de lo que guardaba en mí durante años. Poco a poco, Mantente a la izquierda. las cosas empezaron a tener otros matices muy distintos a los que tenían. Ese muchacho desconocido había provocado que sintiera la paz que necesitaba para poder afrontar con la madurez suficiente la realidad. Sin desearlo y sin quererlo, me comencé a quedar dormido escuchando sus últimas palabras, que recuerdo fueron sobre el inmenso valor que tiene el perdón en nuestras vidas. Me desperté con mis padres a mi lado dándome la noticia de que los otros muchachos pronto recibirían el alta médica. Sin embargo, aquel extraño muchacho ya no estaba. Estuve en total 2 meses en ese lugar. Cuando salí, lo primero que hice fue ir a visitar la tumba de Lorenzo junto a mis amigos. Es allí cuando ellos me contaron cómo realmente sucedieron las cosas. El joven que provocó el accidente no iba borracho. Se trataba de un seminarista que viajaba precisamente a la misma clínica donde yo estuve internado. Manejaba a esa velocidad, ciego del dolor de saber que su madre acababa de fallecer allí. Sé que mi relato quizás no es muy interesante, ni mucho menos les provoque miedo, pero sí hay algo paranormal en todo esto. Algo que supe justamente 1 año después de haber sufrido ese accidente. Fuimos a la misa que se ofreció por el eterno descanso del alma de mi amigo Lorenzo. Y por cosas de la vida, también estaba presente la familia del seminarista que chocó aquella noche contra nosotros, rezando por su alma. Movido quizás por el rencor, me acerqué a su fotografía para así poder reconocerlo. Pero al verlo, sentí estremecer mi alma. La Mantente a la cara del izquierda. seminarista era la misma persona del joven con la que yo estaba charlando aquella noche en la clínica. Eso me puso a pensar que su aparición se dio en forma de pedir disculpas por haber sido el causante del fallecimiento de mi amigo Lorenzo. El extraño de la tabla. Las paredes de las casas estaban húmedas por la reciente llovizna. Los símbolos satánicos dibujados en ellas aún denotaban miedo. No éramos los primeros en usarla para esas cosas. Estábamos Mantente a la nerviosos, izquierda. pero nadie quería admitirlo. Lo teníamos planeado desde hace semanas. Ya no había marcha atrás. Genaro puso la ouija en el centro. Mantente a la izquierda. Era la primera vez que jugaríamos con algo así. Nos sentimos vulnerables. A través de la ventana veíamos caer la noche. Ya era el momento de empezar. Colocamos nuestros dedos temblorosos sobre el puntero y lanzando la primera pregunta, Genaro comenzó la invocación. ¿Hay algún espíritu presente? Teníamos nuestras miradas fijas en el tablero. La intriga y el miedo nos consumía, mientras escuchábamos repetir la misma pregunta una y otra vez. La primera señal, sin duda alguna, fue el rotundo silencio que cubrió el cuarto. Fue como si toda la naturaleza callara. Hasta el cantar de los pájaros que antes escuchaban también enmudecieron. De pronto, el puntero comenzó a moverse lentamente hasta llegar a la palabra sí. Fue imposible no sentir miedo.
Las manos comenzaron a temblar, pero eso no detuvo a Genaro, quien ansioso continuó con el diálogo sin ni siquiera parpadear. Entre otras cosas, a quien invocamos dijo ser un rey, y dejándonos perplejos, nos aseguró conocernos a la perfección. Debido a eso, le solicitamos cuestionarlo de modo individual. Primero fui yo, luego Natanael y culminó Gerardo. A todos nos estremeció con sus respuestas. Hasta ese entonces habían transcurrido más de 10 minutos de diálogo. Pensamos que ya era momento de despedirlo, pero Natanael se adelantó haciéndole esa maldita pregunta: ¿cómo perdiste la vida? A lo que el espíritu respondió: Yo no morí. Sentí congelar cada célula de mi cuerpo. Con el mismo estupor, Genaro le pidió que se retirara. Pero ahora escuchamos claramente una voz decir: Yo soy el que da las órdenes. Estremecidos de terror, intentamos levantarnos, pero ninguno logró hacerlo. Nuestros cuerpos quedaron rígidos sobre el suelo. Gira a la derecha. Esa voz ahora se convirtió en carcajadas. Vimos a unos pájaros entrar por la ventana y, enloquecidos, comenzaron a revolotear sobre nosotros. Cubrimos nuestras cabezas con los brazos y, cerrando nuestros ojos, gritamos desesperados. Pero fue inútil. Estábamos en una casa abandonada a 2 kilómetros del pueblo. Nadie nos escuchó. Genaro empezó a rezar entre lágrimas. Ese espíritu comenzó a reír con más fuerzas, hasta que de repente se detuvo. Segundos después, el mismo silencio abrumador volvió al lugar. Entre llantos y sollozos, comenzamos a recuperar el aliento. Volvimos a abrir los ojos. Ya no había nadie allí adentro, ni los pájaros ni las risas. Todo había desaparecido. Solo quedaron las velas encendidas, la ouija, el miedo y nosotros. Nos miramos aliviados. Acabábamos de tener el susto más grande de nuestras vidas, pero ya nos sentíamos a salvo. De improviso notamos caer unas gotas rojas sobre el tablero. Luego fueron algunas plumas, hasta que finalmente cayeron los cuerpecillos de los pájaros, totalmente destrozados. Fue instintivo y a la vez ilógico. No lo pudimos evitar. Poco a poco levantamos nuestras miradas y, suspendido sobre el techo, lo miramos. Era un ser oscuro, humanoide. Unos ojos amarillentos resaltaban de su rostro deforme y de su boca salían afilados dientes. La mitad de su cuerpo era de una bestia peluda. Sus patas terminaban en pezuñas y las garras en sus manos aún tenían restos de los pájaros. Nos levantamos y corrimos como nunca antes. Llegamos hasta el pueblo y caímos rendidos del cansancio y del miedo. De este modo terminaba la noche más perturbadora que 3 adolescentes pudieran vivir. Esto nos sucedió hace 20 años. Mi nombre es Ariel Sánchez. Todavía frecuento psicólogos buscando aliviar mi trauma.